bendición y qué gusto, ¿no? Poder venir a una congregación donde puede tener su agüita, su cafecito, su chocolatito y dicho sea de paso, son buenazos, ¿verdad? ¿Verdad? Son buenos. Y estoy seguro que cada uno podemos disfrutar de ese chocolatito o ese cafecito. Muy bien, siempre es una bendición y un privilegio poder compartir la palabra de Dios a la iglesia. Así que siempre agradecido con Dios por por este privilegio, ¿no? Y la oportunidad a nuestros pastores, ¿no? Pastor Darwin, que ahora está de viaje, pero ya en unos días estará de vuelta con nosotros. Y lo primero que quiero decirles es que para que nunca, no solamente los domingos, sino siempre lo tengamos presente y estemos cada día bien conscientes de que Dios está con nosotros. Cada domingo y en cada una de nuestras reuniones, dice su palabra, ¿no? Que donde dos o más están reunidos, ahí está el Señor. Así que si de algo tenemos que estar conscientes, iglesia, es de que Dios está con nosotros. Es de su presencia. Hoy quiero compartir un mensaje, una reflexión diferente a lo que he compartido anteriormente, ¿no? A las oportunidades que he tenido de compartir la palabra. Hoy quiero compartir algo diferente. Y es un tema que desde mi conversión, así me atrevo a decirlo, desde mi conversión, siempre me ha no solo gustado, siempre me ha apasionado mucho, porque realmente tenemos que aprender a ver a Dios como Dios, no como nosotros siempre hemos pensado acerca de Dios, ¿no? Por ejemplo, eh, en el Perú, ahí como ven esta imagen, ¿no? En el Perú, y no solamente en el Perú, sino en el mundo, nosotros en este tiempo tenemos como nunca antes en toda la historia de la humanidad. Tenemos tantos recursos cristianos. Tenemos una literatura cristiana, teológica, evangélica, como querramos llamarle, pero hay en abundancia. Podemos entrar a Google y tenemos acceso a tanta información bíblica, teológica, cristiana, histórica. Hay Biblias, pero hay de la traducción que usted quiera, de la versión a su gusto, la que usted quiera, del color que usted quiera, del material que usted quiera. Grandes, chicas, medianas, letra grande, letra chiquita, letra mediana, versiones las que usted quiera. Hay radios cristianas y hay tanto, ¿no? Nosotros como iglesia tenemos un acceso increíble a tanta información hoy en día, ¿no? Tanta información cristiana, tanta información teológica. Los recursos son, pero nunca por el resto de nuestra vida podremos llegar a leer tanto, ¿no? Porque hay tanta información. Pero la pregunta es, con tanta información bíblica, teológica, ¿no? Tanta literatura, libros, Biblias, etcétera, etcétera. La pregunta es, y hablando de Perú, aunque esto pasa en todo el mundo, pero la pregunta es, nosotros, ¿no? Aquí en Perú, como nación, ¿estamos llegando a ser una nación más cristiana o menos cristiana? Con toda esta información, con toda esta literatura y estos recursos. ¿Qué dicen ustedes? Con todo esto, ¿estamos llegando a ser una nación más cristiana o menos cristiana? Personalmente, y como yo lo veo, menos, menos cristiana. Una nación menos cristiana. Entonces, realmente, y esto no sucede solamente en Perú, ¿no? Esto también sucede en todo el mundo. Y esto, y el propósito de
de lo que quiero compartir, este mensaje, esta reflexión, es poder estar consciente del contexto, ¿no? Del contexto en que nos está tocando vivir, en esta parte de la historia que nos está tocando vivir. Y de acuerdo a lo que, a lo que estamos enfrentando, ¿no? Como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, algo Dios está queriendo que nosotros hagamos en este tiempo. Por eso qué importante es saber y conocer todo lo que está pasando, ¿no? Dice Salmo 11, versículo 3. Salmo 11, versículo 3. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Salmo 11, versículo 3. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué puede hacer el justo, no? El salmista, ¿no? David, quien escribe este salmo, él sabe que toda sociedad depende de los fundamentos morales. Toda sociedad depende de los fundamentos morales, ¿no? Pero cuando esos fundamentos morales están siendo destruidos, por decir de alguna manera, y siguiendo lo que dice este versículo, destruidos o se está queriendo que se olviden o se está queriendo que sean borrados de la sociedad, entonces, ¿qué puede hacer el justo? Y cuando habla de justo, ¿a quiénes se está refiriendo? Ahora, hoy en día, ¿cómo lo aplicamos? A nosotros, a los cristianos, a la iglesia. ¿Qué podemos hacer nosotros si los fundamentos cristianos, los fundamentos morales cada vez están siempre, ¿no? Están tratando de ser cambiados, tratando de ser borrados en una sociedad. ¿Qué puede hacer el justo? Los que queremos que haya paz, los que queremos que haya justicia. ¿Qué podemos hacer si esos fundamentos están siendo atacados, están siendo destruidos, ¿no? ¿Qué han hecho los justos? ¿Qué ha hecho la iglesia para prevenir la destrucción de estos fundamentos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para prevenir y evitar mayor degeneración, ¿no? Al querer borrar estos fundamentos morales? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos, como iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo frente a tanta oposición que estamos experimentando como iglesia en la sociedad? ¿Qué podemos hacer para seguir dando a conocer y defender estos fundamentos morales sobre los que se construye la sociedad y su estructura moral? Están siendo atacados constantemente nuestros fundamentos morales, ¿no? Entonces, ¿qué ha venido, no? ¿Qué ha venido pasando en el mundo? ¿Qué está pasando ahora en el mundo, en la sociedad? Nosotros tenemos que estar cada vez más conscientes de todo lo que está pasando, de todos los cambios que está habiendo. Tenemos que estar muy conscientes, como lo mencioné en un principio. Si no estamos conscientes de todos los cambios que está habiendo en la sociedad y en cada aspecto de la sociedad, entonces no vamos a saber a qué nos enfrentamos o qué específicamente, como iglesia, qué debemos hacer específicamente como iglesia, ¿no? Para hacer lo que Dios nos manda hacer en este tiempo de la historia. Y nos está tocando vivir un tiempo, otra vez, donde los fundamentos están siendo constantemente atacados. La Biblia nos manda, hermanos, la Biblia nos manda a entender los tiempos. La Biblia nos manda a entender los tiempos, ¿no? Y los cambios que están habiendo en las diferentes épocas, en los diferentes tiempos, ¿no? Y esto está sucediendo en todo el mundo. En todo el mundo. Y por supuesto, en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando sabemos todo lo que está pasando, vamos a estar más conscientes de lo que necesitamos hacer. Pero lo primero es, hay que conocer nuestros fundamentos. Así que en esta mañana quiero
quiero que reflexionemos en este tema, la importancia de nuestros fundamentos, la importancia de nuestros fundamentos. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, una vez más, te agradecemos, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por tu verdad y porque un día te plació alcanzarnos, obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, y por todo lo que tú eres, y en base a todo lo que tú has hecho por nosotros, para nosotros, en nosotros, ayúdenos a estar conscientes de todo lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Señor, entendiendo que separados de ti nada podemos hacer, te rogamos tu guía y tu dirección al abrir tu palabra, Señor. Háblanos y desafíanos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces decíamos que lo más importante, ¿no?, es conocer nuestros fundamentos, ¿no? Y esto es lo que está siendo más atacado, cuando hablo de ahora, no solamente en este tiempo, sino esto viene ya de hace algunos siglos, ¿no? Entonces se está queriendo, como decía, borrar, eliminar estos fundamentos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Lo primero, conocer nuestros fundamentos. Si no conocemos bien nuestros fundamentos, si no tenemos una comprensión clara de nuestros fundamentos, entonces no sabemos por qué creemos en lo que creemos. Si no tenemos una comprensión clara de los fundamentos, no vamos a saber por qué creemos en lo que estamos creyendo, en lo que decimos creer. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestro fundamento? O mejor dicho, ¿cuál es el libro de nuestros fundamentos? La Biblia, ok, perfecto. Pero específicamente hay un libro que es el fundamento de toda la Biblia. Y ahí está nuestro fundamento. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Mateo? ¿Apocalipsis? Génesis. Génesis, ¿no? Ese es el libro de nuestros fundamentos, ¿no? En Génesis, ahí estamos nosotros parados. Específicamente en este libro, ¿no? Génesis es el fundamento para todo el resto de la teología. Cualquier doctrina bíblica, teológica, del resto de la Biblia, en toda la Biblia, hasta Apocalipsis, encuentra su base, su fundamento en el libro de Génesis. Ahí está nuestro fundamento, ¿no? Entonces, como decía, si no tenemos una comprensión clara de nuestro fundamento, o sea, de Génesis, no sabemos realmente o no comprendemos muy bien el cristianismo. No comprenderíamos bien el Evangelio. Lo del Nuevo Testamento solamente sería una parte. Entonces, qué importante es conocer los fundamentos. Qué importante es conocer, es creer, es saber por qué creemos lo que creemos. No solamente se trata de ser cristiano, sino se trata también de por qué soy cristiano, por qué creo en lo que creo. Y su base de todo esto, ¿dónde está? En el libro de Génesis, ¿no? Por ejemplo, si alguien te preguntara, em, ¿por qué necesito casarme, ¿no? O ¿por qué el matrimonio? ¿Por qué no simplemente conozco a un chico, una chica y podemos vivir juntos? ¿Por qué? ¿Qué pasa si alguien te preguntara, ¿no? ¿Por qué no puedo simplemente conocer a una chica, vivir juntos? ¿O por qué no puedo casar? Si un chico dice, ¿no? Me gusta otro chico, ¿por qué no? Si una chica dice, me gusta otra chica, ¿por qué no?
¿Cómo podemos responder a eso? Simplemente, no, está mal. No, no se puede. No, eso está mal. Y ahí nomás nos quedamos. Nosotros no solamente tenemos opiniones, tenemos razones, tenemos fundamentos morales para justificar y decir que no. Nosotros tenemos ese fundamento, nosotros tenemos esas razones, ¿no? Para decirle a cualquier persona por qué esto está mal, por qué esto está bien. Pero ¿los conocemos nosotros? ¿Sabemos por qué? ¿Podríamos explicar por qué esto, por qué esto sí o por qué esto no? Entonces nosotros tenemos que conocer esa base, ¿no? Porque si no tenemos esa base, si no tenemos claro esos fundamentos, entonces solamente nos quedaría dar opiniones. Solamente serían opiniones. Entonces, pero nosotros tenemos razones, ¿no? Para decir sí o para decir no. Por eso el libro más atacado es Génesis. Es Génesis, el libro que se trata de, el libro más rechazado, más atacado, más alegorizado, ¿no? Donde muchas veces se dice y se ha venido diciendo, no, eso que pasó en Génesis es una leyenda. Eso es solamente un mito. Eso es solamente un cuento. Eso realmente no fue real. Hay que alegorizarlo. Hay que interpretarlo. Eso no fue real. Imagínense, ¿no? Y esto es lo que viene pasando, ¿no? Por eso cuán importante, ¿no? Es que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tener cada vez más claro y conocer nuestros fundamentos. Por ejemplo, como decía, toda doctrina, su base está en el libro de Génesis. Por ejemplo, cuando hablamos de matrimonio, ¿cuál es la base del matrimonio? Génesis. ¿Cuál es la base de el origen del hombre? El origen de la vida. Génesis. La creación del hombre, la creación de la vida, todo está en Génesis. El hombre, Génesis. Matrimonio está en Génesis. El pecado, Génesis. Jesucristo, ¿por qué hay un Jesucristo? ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Cuál es la base, el fundamento para que haya venido? Génesis. Los días de la semana, ¿por qué nosotros tenemos 7 días a la semana? ¿Por qué? ¿Dónde está la base? Génesis. E incluso, ¿no? E incluso, ¿por qué usamos ropa? ¿Por qué no vestimos? ¿Dónde está el fundamento? En Génesis, ¿no es cierto? Está en Génesis. Yo he tenido oportunidad, soy parte de un ministerio apologético y desde el año 2005, oportunidades de ir a literalmente casi todas las universidades ahí en Lima. No soy científico, pero siempre iba para traducir a científicos. Y yo he visto, he experimentado como jóvenes universitarios, cómo se ponen, que hasta quieren pegarte cuando uno le habla un poquito acerca de toda esta perspectiva de Génesis, de la Biblia. Porque ellos defienden con todas sus fuerzas, por ejemplo, la teoría de la evolución. Y en una oportunidad con el científico que estaba, le preguntamos a uno de los jóvenes, a ese más vehemente, ¿no? Que literalmente casi nos pega, solamente por darle argumentos bíblicos, ¿no? Y solamente teníamos la oportunidad de hacerlo al final de la conferencia porque sabemos todos que no vamos a ir a una universidad a predicar el Evangelio. No te lo aceptarían simplemente. Entonces tenemos que ir por otro terreno, el terreno de la ciencia. Y le preguntamos a este joven, si tú crees en la evolución y quieres tú
si tú vas a ser consistente con lo que tú crees, si tú vas a ser coherente con lo que dices creer, la teoría de la evolución, que eres un producto de la evolución, ¿por qué usas ropa? Le preguntamos. ¿Por qué usas ropa? Si se supone que tu teoría, en lo que tú estás creyendo, tú vienes de un animal. Vienes de animales y los animales son seres amorales, no son morales. Y este joven realmente nos ha seguido hasta fuera de la universidad porque quería defenderse. Y aunque saben realmente, ¿no? Saben que hay un Dios. Pero cuando ellos dicen creer en toda esta filosofía, teoría y todas estas perspectivas, no tienen fundamento, menos el moral. Y nunca pudo responder por qué usaba ropa. ¿Y por qué usamos ropa? Obviamente es una razón moral, porque Dios es un ser moral. Y por eso decimos, ¿no? O sea, nosotros tenemos fundamentos. En cambio, quien no cree en Dios no tiene ningún fundamento. ¿Sobre qué está parado? Solamente sobre sus opiniones, sobre sus ideas, sobre sí mismo. No tiene ningún fundamento. Ni el evolucionismo, ni materialismo, agnosticismo, naturalismo y todos los ismos que pueden haber. No tienen ningún fundamento, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos conocer el nuestro, sobre qué estamos parados, qué estamos creyendo, ¿no? Así que necesitamos, ¿no? Nosotros sí tenemos esos fundamentos que son absolutos. Nosotros sí podemos saber y determinar qué es lo bueno, qué es lo malo. Nosotros sí podemos hacerlo. Y sin Dios es imposible determinar que algo es bueno y que algo es malo. Es simplemente imposible saber, determinar, examinar y decir que esto es bueno y que esto es malo. Sin Dios no se puede porque Dios es un ser moral. Y en toda otra perspectiva, materialista, evolucionista, etcétera, etcétera, se supone que no hay moral para ellos. Supuestamente, si quieren ser coherentes con sus ideas y sus perspectivas y filosofías, no existe la moral. Y eso realmente tiene que estar muy claro para nosotros. Pero al final, todo esto, hermanos, todo esto se trata de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién es autoridad para nosotros? ¿A quién tomamos como autoridad para nosotros? Si nosotros creemos en Dios, entonces obviamente vamos a aceptar sus leyes, sus principios, sus mandamientos, porque creemos que Él es el único creador. Él es el único creador de todo lo que existe, ¿no? Y cuando aceptamos sus principios, sus mandamientos, sus leyes morales, entonces Dios es nuestra autoridad. Dios es nuestra autoridad. Entonces esas leyes que no son opiniones, por eso decimos, ¿no? Sus leyes son absolutas. Él es el único punto de referencia sobre el cual nosotros podemos decir, esto es bueno y esto es malo. Él es el único punto de referencia. Él y su palabra, obviamente, sus leyes. Entonces Dios nos dio esas leyes y si nosotros creemos y nos sometemos a esas leyes, Dios es nuestra autoridad. Y si es nuestra autoridad, pues nos toca ¿qué? Someternos a ella. Entonces estamos viviendo, ¿no? Una batalla, ¿no? ¿Quién es nuestra autoridad? ¿O qué es nuestra autoridad? Entonces Dios nos ha dejado leyes, nos ha dejado mandamientos, nos ha dejado principios que para nuestro propio bien, para nuestro beneficio. Dios no quiere ser un aguafiesta de nuestras vidas, sino es para cada uno de sus principios y de sus mandamientos, es para nuestro propio bien. Entonces, si decimos creer en Dios, nos toca someternos a su autoridad. Por eso nos dan leyes, principios, ¿no? Nos dan leyes y principios sobre los cuales nosotros debemos construir nuestros pensamientos, sobre los cuales nosotros debemos construir toda nuestra perspectiva. Si vamos a decidir que Él sea nuestra autoridad.
Pero una vez más, quienes rechazan a Dios y creen que simplemente son productos de un proceso natural, una vez más, no tienen fundamento, no tienen ninguna base para lo verdadero, para lo falso, para la verdad, para la mentira, para el bien, para el mal, no la tienen, no la tienen. Y por eso es que hay tanto ahora relativismo, ¿no? Quieren vivir su propia verdad. Y su verdad, o sea, tienen sus propias opiniones y sus opiniones, esas opiniones las convierten en su propia verdad. Y su verdad es que quieren que su verdad sea lo que ellos quieren que sea, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa vale. Entonces se está fundamentando solamente en una opinión, en puras opiniones personales, en puras preferencias personales, por no decir desviaciones personales, con todo lo que se está queriendo hacer. Entonces, cuando se elimina o se trata de eliminar estos fundamentos morales, principios, entonces eso va debilitando las instituciones que Dios ha establecido, comenzando por el matrimonio, la familia y todo lo que Dios ya ha establecido. Y todo comienza, ¿no? Debilitando, minando, socavando los fundamentos morales, las bases morales, ¿no? Entonces creen que eh, al, al eliminar la verdad, o tratar, ¿no? Tratar porque realmente eso es imposible, pero al querer socavar y minar esas verdades, esos principios, esos fundamentos, toda institución que Dios ha establecido se va debilitando. Por eso es que ahora hay todo lo que venimos escuchando y de una u otra manera experimentando. Matrimonios mismo sexo, aborto y etcétera, etcétera, etcétera. Como dice Romanos 1, ¿no? Que aquellos que detienen la verdad, que aquellos que suprimen la verdad. Entonces, cuando se suprime la verdad, se detiene con injusticia la verdad, así dice Romanos 1, entonces simplemente Dios los deja que experimenten el mismo fruto de su pecado. Dios deja que ellos experimenten lo que significa vivir sin Dios. Eso es lo que nos dice Romanos 1, ¿no? Porque intencionalmente están tratando de suprimir la verdad, de acallar sus conciencias. Dice Romanos 1 que basta, Pablo dice, no, da el argumento de la creación para decir que nadie tiene excusa para no conocer a Dios, para no creer en Dios. Miren, con el solo argumento de la creación, de la naturaleza, de todo lo que vemos, con ese solo argumento, Pablo dice, nadie tiene excusa para no conocer a Dios, para no creer en Dios. Así que esta no es una batalla solamente, la batalla que estamos librando, la batalla que estamos enfrentando es una batalla no con armas, es una batalla de ideas, es una batalla de cosmovisiones, es una batalla de perspectivas, de corrientes de pensamiento que están de una u otra manera queriendo ganar tu mente, queriendo ganar tu corazón, nuestro corazón. Y eso es lo que estamos enfrentando, ¿no? Así que, ¿cuál es nuestro punto de partida? ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Lo que Dios dice en su palabra o simplemente una opinión de algunos hombres? Y todo depende de nuestra perspectiva, todo depende de nuestra cosmovisión. Todo depende de nuestra cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Pues nuestra manera de cómo vemos al mundo, la vida, nosotros mismos, la iglesia, cómo vemos todo lo que está pasando, cómo interpretamos la realidad. Y aunque, y aunque nunca nos pongamos a pensar en ella, todos la tenemos. Todos tenemos nuestra propia cosmovisión, pero de lo que se trata es que, como decía,
que nuestra cosmovisión vayamos construyéndola, desarrollándola sobre la palabra de Dios, sobre los principios, leyes, mandamientos que Dios nos ha dejado, sobre la verdad. Y es importante porque de ahí, de acuerdo a la cosmovisión que cada uno tenemos, de ahí vienen nuestras acciones, de ahí vienen nuestras decisiones. Y así es como nosotros vivimos, de acuerdo a cómo interpretamos quién es Dios para ti, qué piensas de la vida, de ti mismo, la familia, el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante, ¿no?, es ir desarrollando la cosmovisión que Dios quiere. Una cosmovisión bíblica, cada vez más bibliocéntrica, cada vez más cristocéntrica. Porque de ahí depende cómo va a ser tu vida. Así que, según cuál es nuestro punto de partida, si nuestro punto de partida es que nos quedamos o escuchamos, prestamos atención con lo que los hombres dicen, ideologías, filosofías, etcétera, etcétera, entonces vamos a tener una cosmovisión completamente equivocada y no vamos a poder vivir como Dios quiere. Pero si comenzamos, si nuestro punto de partida es la palabra de Dios, reconociendo su autoridad, entonces vamos a tener la perspectiva correcta de quién es Dios, de que Él es nuestro creador, nuestro único creador. Vamos a tener la perspectiva correcta acerca de matrimonio, la vida, propósito, significado en la vida, de la historia, de la moral, de nuestro destino, de lo que es ciencia. Qué interesante. Y pónganse a pensar en esto, ¿no? Estamos viviendo en una era científica. La informática, la tecnología está avanzando de una manera increíble. Hay cambios científicos, descubrimientos y cambios científicos casi a diario. Y la ciencia sigue avanzando. Pero increíblemente, en toda esta era científica, muchas veces no sabemos ni siquiera qué es ciencia. A veces no sabemos qué es ciencia. Y por eso el otro lado, ateos, evolucionistas y etcétera, etcétera, se han atrevido a decirle al mundo entero, la evolución es un hecho científico. Cuando en realidad no tiene absolutamente nada de ciencia. Pero, como les comentaba, he experimentado por más de 15 años el ir a una universidad y he visto lo que hacen, lo que creen, o sea, y en base a lo que creen, cómo están viviendo y qué están dispuestos a hacer por esta mentira. La mentira de la evolución, que no tiene, una vez más, absolutamente nada, pero nada de ciencia. Y hay muchos científicos que están ganando premios Nobel por su supuesto descubrimiento. Y yo le diría, yo quisiera decirle personalmente, es un premio Nobel al fraude, al engaño, a la mentira. Entonces tenemos que saber eso, ¿no? Por eso es importante conocer y ir desarrollando la perspectiva que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que es una batalla de cosmovisiones, de perspectivas, ¿no? Y nuestra perspectiva va a ir según nuestro fundamento. Si partimos de una simple opinión de hombres o partimos de la palabra de Dios. Pero esta batalla no es nueva. Comenzó desde, valga la redundancia, desde el principio, desde Génesis. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, ¿no? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Miren, lo primero que el enemigo le dijo, a través de la serpiente, le dijo lo que no podía hacer. Lo primero que le dijo fue lo que no podía hacer y distorsionó toda la palabra. Acá hay mucho por hablar, pero solamente así un resumen. Distorsionó la palabra.
Y lo primero que hizo fue meterle duda a Eva, a Adán y Eva. Meterle duda para que dudaran de la palabra de Dios, de lo que Dios les había dicho. Y lo primero que hizo fue eso, ¿no? Que se concentraran en lo que Dios había prohibido. Y lo consiguió. Se concentraron en lo único que Dios le había dicho, no. Y se olvidaron de todo lo que Dios le había dado y Dios le dijo, disfruten, coman. Pero hizo que se concentraran en lo único prohibido. Lo mismo pasa con nosotros. Exactamente igual. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 1, viene Satanás, ¿no? Una vez más, a través de la serpiente y le dice, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Como diciendo, no, eso no es lo que Dios ha dicho. Con que Dios os ha dicho que no coman del huerto. ¿Cómo distorsionaba la palabra, ¿no? Tratando de dudar, de confundirlos, ¿no? Y lo primero que hizo fue eso, meterles duda. Esto fue un ataque directo contra la autoridad de la palabra de Dios. Los engañó, le vendió la mentira y ellos la compraron. La compraron. Cayeron en este juego, cayeron en esta trampa. Donde antes, ¿no? Desobedecieron y pecaron. Y entró el pecado a la humanidad. Miren, y dice la palabra de Dios que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero cuando pecaron, ellos comenzaron, antes contemplaban, ¿no? Todo, contemplaban a Dios y todo lo que Dios había hecho. Y Dios dijo que era bueno y que era bueno en gran manera. Pero cuando vino el pecado, entonces comenzaron, ya no siguieron viendo a Dios, ni todo lo bueno que Dios había hecho, ahora comenzaron a verse a ellos mismos. Comenzaron a verse a ellos mismos. Y tanto así, ¿no? Cayeron en tal mentira, tanto así, que ahora ya no querían Dios para ellos, ya no querían un Dios. Ahora ellos mismos querían ser su propio Dios. Compraron toda la mentira del enemigo. Ya no querían ninguna autoridad sobre ellos. Ahora ellos mismos querían ser su propia autoridad. Y desde ahí comenzó el problema. Y el problema que estamos viendo ahora. Desde ahí comenzó el problema para la humanidad, ¿no? Así que, pero notemos algo. Satanás, a través de la serpiente en el huerto, vino y comenzó a ponerles duda, querer engañarlos a quienes habían recibido la palabra de Dios. Bueno, no había nadie más. Pero qué interesante es que Dios nos deje una palabra a través de Pablo, nos da una tremenda advertencia. Ahí en 2 Corintios 11:3 dice, pero temo, miren lo que nos dice Dios a través de Pablo, nos advierte, ¿no? Nos dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren cómo Dios nos está advirtiendo a su iglesia. Y recuerden, o sea, nos está advirtiendo porque de una u otra manera el otro, el enemigo, va a venir también. Y va a venir, ¿en quiénes se concentra? No en los incrédulos, ellos ya viven engañados. Se concentra en nosotros, en lo que hemos recibido la palabra de Dios. Entonces nos está diciendo, nos está advirtiendo, así como Satanás engañó a Adán y Eva, va a querer engañarte a ti y a mí. Va a usar la misma trampita, va a usar el mismo jueguito, va a usar toda su artillería también para vendernos mentiras. Y muchas veces las compramos. Muchas veces también las compramos. Entonces busca a los cristianos, busca a la iglesia, ¿no?
para hacernos dudar de la palabra de Dios, para cuestionar la autoridad de la palabra de Dios. Por eso a través de Pablo nos da esta advertencia, ¿no? Y el pecado vino, todo comenzó, ¿por qué? Porque se dudó de la autoridad de la palabra de Dios. Así que todo comienza por ahí, cuando dudamos de la palabra de Dios. Y recuerden esto, ¿no? Dios nunca interfirió cuando Adán y Eva estaban en el jardín, en el huerto del Edén. Dios nunca interfirió diciéndoles, ¿no? Adán y Eva, por si acaso, en cualquier momento va a venir, hay un diablo, hay un Satanás, que en cualquier momento va a querer seducirlos, tentarlos, hacerlos dudar, engañarlos. No, al menos no lo veo eso en mi Biblia. Y me llama la atención que nunca les advirtió, pero sí les dio su palabra. No comáis del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No interfirió, no les advirtió, pero sí les dio su palabra, les dio su mandamiento. Igual con nosotros. ¿Y por qué? O sea, a pesar de que lo que Dios sabía, todo lo que el otro haría, solamente le dejó su palabra. Porque solamente la palabra nos puede defender de toda mentira. ¿Qué es lo único que nos va a defender de toda mentira? La verdad. Su palabra. Entonces, cuán importante es que conozcamos la palabra y no caer en sus mentiras, trampas, etcétera, etcétera, ¿no? Y como mencionábamos anteriormente, hay un sector de la iglesia que ha comprometido la palabra de Dios, que de una u otra manera ha comprometido la autoridad de la palabra de Dios. Y estoy hablando en general, ¿no? Pero hay iglesias, no sé cuánto puede llamarles la atención a esto, que han comprado estas mentiras de que lo que pasó en Génesis es una leyenda, es un mito, no es literal. Es como para tomarlo como una fábula, ¿no? Pero no, eso no fue real, eso no es histórico. Pero yo les hago una pregunta. Si lo que pasó en Génesis no es real, no es literal, si no hay un huerto literal, si no hay una serpiente literal y no hay un Adán y Eva literal, significa que no hay pecado literal tampoco. Y si no hay pecado literal, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino? ¿Qué vino a hacer Jesucristo entonces? Si no existe pecado, ¿qué vino a hacer Jesucristo entonces? Pero hermanos, porque hubo un huerto literal, hubo un árbol literal, hubo un fruto literal, hubo un Adán y Eva literal, entonces hubo una caída literal, hubo un pecado literal. Y por eso es que ahora existe un Jesucristo literal. Y siempre, ¿no? Siempre cuando Jesús, cuando Pedro, cuando Pablo, cuando los apóstoles se refieren, cuando tocan algunos temas que los mismos judíos le preguntan, ¿a dónde los llevan? Al Génesis. Los llevan al Génesis. Entonces, si para ellos fue algo histórico, no una fábula, no un cuento, no un mito, no una leyenda, obviamente para nosotros también tiene que ser histórico, también tiene que ser literal. Y quiero avanzar rápidamente. Me quedan 10 minutos. 10 minutos. Todo esto, hermanos, es para decirles. Es para decirles que tenemos que conocer nuestro terreno. Los tiempos han cambiado. Tenemos que conocer el terreno donde vamos a predicar, donde estamos predicando. El terreno no es el mismo hace 50 años. Entonces, cuando tenemos una cosmovisión cada vez más bíblica, entonces nos vamos a dar cuenta de los cambios que está habiendo y nos vamos a dar cuenta del terreno en el que tenemos que predicar. Tenemos que conocer nuestro terreno porque ya no es el mismo. Y quiero darle dos ejemplos en el libro de Hechos. Y comenzando con Hechos capítulo 2. Ustedes se acordarán, Hechos capítulo 2, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan?
viene el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Y Pedro ahí Pedro se para y da todo un sermón. Y miren, interesante es que Pedro conocía a quienes estaba predicando, a judíos. Y Pedro sabía qué fundamento tenían los judíos. Y Pedro les predicó de los profetas, de la ley, de los sacrificios, de lo que decían los profetas. ¿Por qué? Pedro no se encargó, no tenía que convencerlos de que Dios era el creador, no tenía que convencerlos de la ley de Moisés, no tenía que convencerlos de que eran pecadores, no tenía que convencerlos de lo que los profetas habían dicho con respecto al Mesías, no tenía que convencerlos de todo eso. De lo único que tenía que convencerlos y en lo que tenía que trabajar era de que Jesucristo era el Mesías, el Dios hecho carne, que para muchos judíos fue tropezadero, dice Corintios. Entonces, Pedro predicó de esta manera. Él no explicó nada de ley, profecía, porque ya conocía a su audiencia, conocía que ellos tenían el mismo fundamento de la palabra de Dios, conocían conocían el Antiguo Testamento. Entonces Pedro predicó de esa manera porque sabía y conocía que ellos tenían el mismo fundamento de quién es Dios, lo que Dios había hecho y que esperaban al Mesías. Entonces, de lo único que tenía que concentrarse Pedro era explicar de que el Cristo, a quien ellos habían crucificado, era el Mesías, a quien Dios había hecho el Señor, el Rey y Señor. El otro ejemplo, voy a ir más rápido para que no me gane el tiempo, el otro ejemplo es Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, ¿se acuerdan cuando Pablo fue a Atenas? Era otra historia, era otra situación, era otro contexto. ¿Acaso Pablo, Hechos capítulo 17, dónde estaba? En Atenas, en Grecia. Pablo sabía que no podía predicarles de Moisés, de la ley, del pecado, de Cristo, al menos no al comienzo, ¿no? Entonces, Pablo sabía que su fundamento era totalmente pagano, había mucha idolatría, entonces no tenían fundamento cristiano. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Ir removiendo el fundamento que ellos tenían, que era humanista, materialista, evolucionista, gnosticista, y etcétera, etcétera. Entonces Pablo tenía que trabajar en remover ese fundamento para poner un nuevo fundamento. Entonces, ¿qué les predicó Pablo en vista de que no conocían la ley, las profecías, etcétera, etcétera, etcétera? ¿A dónde los llevó Pablo? A la creación. Los llevó hasta el Génesis, a la doctrina de la creación. Y poner el fundamento nuevo de que Dios es el creador. Eso hizo Pablo con los griegos, porque conocía que a ellos no les podía, o sea, no tenían ningún fundamento bíblico, cristiano, etc. Hermanos, para hacerlo más corto y aplicar todo esto, estamos en el mundo, ahora el mundo es un mundo de griegos. No podemos ahora hacer la obra de Dios, predicar, etcétera, etcétera, al estilo Hechos capítulo 2. Tenemos que aplicar, desde mi punto de vista personal, Hechos capítulo 17. Porque hay generaciones que no tienen ningún fundamento cristiano. Se dice que esta última generación se le llama la generación post-cristiana. ¿Saben cómo se llama a todo este tiempo que estamos viviendo? Post-verdad. Entonces es otro terreno al que nos toca predicar. Estamos en un mundo de griegos, aplicando lo de Hechos 17, ya no judíos. Antes se podía hacer, yo me acuerdo muy bien, ¿no? Cuando estaba muy niño, mis padres solían ir a campañas masivas que allá llenaban siempre el Estadio Nacional, donde venía Billy Graham y venían muchos predicadores, campañas evangelísticas masivas. Creo que algunos de ustedes se acordarán de eso. Ya no hay, eso ya no pasa.
porque ya terminó la era de los judíos, por decir así. Ahora estamos en la era de los griegos, sin fundamento cristiano. Estamos en un mundo de griegos, de filosofías paganas, ateas, agnósticas, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué? En nuestra familia también puede haber griegos. Los padres judíos y los hijos, las hijas, pueden ser una generación de griegos y de griegas. Y tenemos que estar conscientes de lo que estamos viviendo ahora. Porque si no estamos conscientes de ello, entonces vamos a seguir evangelizando como lo hacíamos hace 50 años. Todo el sistema de educación, cada sistema de la sociedad se está encargando de lavar el cerebro a los jóvenes. Nosotros tenemos que abrir los ojos a ello y hacer algo al respecto. Pero todo comienza cuando nosotros tenemos nuestros fundamentos claros, cuando conocemos nuestros fundamentos. Y en la medida que los conocemos sobre nuestros fundamentos, Dios nos va a usar para hacer su obra, conociendo nuestros fundamentos, conociendo la palabra de Dios, al estilo Pablo en Hechos 17. Entonces, tenemos que estar conscientes de lo que estamos enfrentando ahora. Y esto es lo que quiero que, es el propósito, ¿no?, de esta reflexión. Estemos conscientes como iglesia de lo que nos está tocando enfrentar en este tiempo. Las cosas han cambiado, el sistema ha cambiado, la manera de pensar ha cambiado, la educación ha cambiado. Ya es otro terreno donde nos toca sembrar. Y cuán importante es que estemos arando la tierra, arando la tierra. Eso fue lo que hizo Pablo. Yo creo que eso fue lo que hizo Pablo, ¿no? Para poder sembrar, pero hay que estar consciente de a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Así que, y eso no es, hermanos, hermanas, algo opcional. Ese es un mandato. Y dice la última diapositiva, 1 de Pedro 3:15, donde se nos dice, ¿no? 1 de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No podemos quedarnos callados. El problema no es el ateísmo, el problema no es el agnosticismo, el materialismo, el naturalismo, el evolucionismo y los otros ismos. El problema es que la iglesia está callada. Ese es el problema. Por eso dice Salmos 11:3, ¿qué puede hacer el justo? No importa el mal que pueda estar habiendo allá afuera, la mentira y todo esto, Dios nos llama y nos manda a abrir nuestra boca allá afuera y no ser cristianos anónimos, no ser cristianos de la CIA, encubiertos. Dios nos llama a defender nuestra fe públicamente cuando sea necesario. Pero el problema es este, ¿no? La anterior diapositiva, hermana María, ahí está, que muchos en la iglesia están durmiendo, se están peleando entre ellos y no están haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y la solución es que, vamos a resumirlo todo, y la solución es que todos unamos filas, todos nos preparemos. Ese es el desafío, estar preparados para defender la verdad, para defender lo que decimos creer y no quedarnos callados. Yo creo que esto es el desafío de este tiempo, prepararnos, conocer nuestros fundamentos y realmente poner nuestra bandera y realmente defender lo que creemos. Eso lo hizo Jesús todo el tiempo, eso lo hizo Pedro, eso lo hizo Pablo. Así que somos la continuación de lo que ellos comenzaron a hacer. Aprovechemos toda oportunidad para dar a conocer el nombre de Cristo. Pero para eso necesitamos estar preparados. Amén, hermanos.
Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú eres, Señor. Y nos escogiste, te plació escogernos, alcanzarnos y salvarnos con un propósito. Tu palabra dice que hemos sido puestos para la defensa del Evangelio. Y ayúdanos a entender que nosotros tenemos las respuestas que este mundo viene preguntando, que este mundo viene levantando tantas interrogantes, y nosotros tenemos las respuestas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a santificarte en nuestros corazones y a estar preparados para todo aquel que demande razón, que demande respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Capacítanos, guíanos y ayúdanos a entender que no solamente es un asunto de nuestra mente, sino principalmente de nuestro corazón. Prepáranos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.